Yo creo que soy el más viejo. Yo llegué aquí el 27 de febrero del 59. Cuando Adalí llegó a Belo Horizonte, se hospedó primero en nuestra República de la Rúa Sergipe. Como no nos acordábamos el nombre, era de los últimos. Le llamábamos el Nuevo. Carmen, Sí. ¿de dónde eres en Perú? De Lima. De Soy Lima. limeña mazamorrera. Hoy nací en Lima, pero yo soy de familia china. Tu mamá llegó a Lima para dar la luz, ¿no? Exacto, porque vivían en la hacienda, en Guarmey. ¿Ya? En Guarmey. En Guarmey, la hacienda Barbacay. Y Clodomiro, ¿dónde naciste? Yo nací en Chongoyape, en el norte. Ah, ¿esto queda cerca de dónde? De Chiclayo. En Lorenzo. Yo nací en Arequipa. Yo tengo pasaporte arequipeño. Adalí también es de Arequipa, ¿no, Adalí? Siempre. ¿Cómo han venido ustedes a Brasil? ¿Quién habla? Bueno, yo me presenté al examen de ingreso allí en Arequipa, en el Colegio de la Merced, y salí, me iban a mandar a Lima. Pero la cuestión del dinero, yo no tenía mucho dinero, entonces me volví a Arequipa, que no tenía dinero, ¿no? Ahí el jefe de policía de Arequipa me dijo, yo te voy a dar un pasaporte del Brasil, anda, vete al Brasil, quería hacer alianza a La Paz. Ahí te presentas, te van a entrar, yo voy a pedir allá. Bueno, ahí salí de Arequipa el 25 de abril de 1949. Y me quedé ahí estudiando ya, más el problema de La Paz es que allá hay mucha huelga. Entonces, no, las clases no salían constantes. Cuando llegaba fin de año, ¿qué es lo que pasaba? No te dejaban hacer pruebas porque no cumpliste horario de estudio. Y ahí me fui a la Argentina, de ahí me fui a Bolivia otra vez, me fui a Uruguay, volví a La Paz, de ahí fui al consulado del Perú en La Paz y me dijeron que tenía que pegar un nuevo permiso para yo salir a una universidad de extranjero. Ahí me dijeron, hazlo para el Brasil, que allá en Brasil es grande y tiene poca gente. Ahí llegué aquí el día 27 de mayo. El día 27 de febrero. El día 27 de febrero. El día 29 me presenté en Itamaraty, aquí en Río, por intermedio de la embajada de Río. Ahí me dieron el pasaje, me dijo en dónde quería ir yo. Ahí
todo el mundo decía, anda, vete para la República, en Belo Horizonte, que allá son peruanos y la mayoría son arequipeños y son buena gente. Bueno, pues como para mí cualquier lugar da, porque yo quería estudiar, de cualquier manera yo no tenía plata mismo. Y llegué aquí, quien me atendió primero fue Ortecho. Listo. Ortecho era el que alugó la casa lá en la Rua Sergipe. Eran 4 que alquilaron la casa que sirvió de república. Entre ellos Ortecho, había Bueno, un dentista, un arquitecto. Ortecho ya estaba fin. Entonces el aluguel de la república estaba en nombre de Ortecho. Y Ortecho es un ejemplo de batallador, de honesto, de buena gente, competente, inteligente. Él corrió el mundo, ¿no? Pasó hasta por Cuba, Europa. Él siempre fue un arquitecto muy competente. Inclusive fue así, amigo de Niemeyer. ¿Ah? Ortecho fue una persona que él siempre aceptaba los compañeros peruanos que llegaban y no tenían dónde ir. Sí. Yo quiero completar, Adalí, que nosotros siempre te admiramos porque tú eres un batallador que por tu propio esfuerzo luchaste por todo lado hasta llegar a Belo Horizonte, donde te conocimos. Yo salía a las 6 de la mañana para llegar a la escuela a las 7 de la mañana. Ya. Pero también trabajaba en esa época. También trabajaba. Él trabajaba como barbero ainda, lá en la Barroca. Porque yo salía a las 6 y a las 7 tenía que trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Sí, sí. Ah, interesante. Sí. Que me acompañaba mucho era la que ahora es mi mujer, Arací. Carmen, Sí, ¿cómo viniste a Brasil? yo vine usando el convenio cultural y por coincidencia, justamente cuando yo solicité el convenio cultural, en la embajada me comunicaron que justamente el año anterior habían modificado el convenio y que estaban permitiendo que vinieran solo estudiantes que ya habían ingresado a alguna universidad. Ahora sí. Entonces tenían que someter a un examen de ingreso como cualquier brasilero. Mi suerte es que yo había pasado a la uni. Yo era ya ingresada a la uni. Y por eso que yo conseguí el intercambio. Pero yo, por ejemplo, cuando yo vine, ya vine con la intención de estudiar. Mi venida al escoger el Brasil era para estudiar arquitectura, porque en aquellos años, la arquitectura brasileña estaba muy famosa, con Niemeyer y todo más, ¿no? Y lo que yo quería era arquitectura, y yo escogí Belo Horizonte, porque inclusive cuando yo llegué aquí, de las 7 facultades de arquitectura, universidades, ¿no?, que tenían la facultad de arquitectura aquí en el Brasil, la de Belo Horizonte era considerada la mejor. En aquella época habían 7 facultades y la de Belo Horizonte era considerada la mejor. Y yo tuve la suerte de conseguir aquí, ¿eh? De modo que estudié aquí. En aquella época la Escuela de Arquitectura no pertenecía a la facultad, a la UFMG, ainda no era federal, ¿no? Era Escuela de Arquitectura de Minas Gerais. Y entonces así estudié aquí, y después todavía, cuando estaba en el 4º año, que en aquella época el curso era de años, por años, no era como es ahora. Cuando ya estaba en el 4º año, el ministerio hicieron un cambio en el currículo, en fin. Lo cierto es que introdujeron
las materias del primer año de urbanismo en el cuarto año de arquitectura. Y yo hice también y pasé. Entonces, el cuarto y quinto año. Entonces, cuando yo me gradué en arquitectura, yo ya tenía el primer año de urbanismo aprobado. Ahí me quedé un año más para completar, entonces ahí soy urbanista también. En el año que viniste, ya no se podía simplemente terminar el secundaria en Perú e ingresar acá. Sí. No. Hasta los anteriores, por ejemplo, los chicos, esto que te digo, Caliste, Castañeda, que cuando yo llegué para comenzar el primer año, ellos ya estaban en el tercer año de arquitectura. Ellos, por ejemplo, vinieron directo del colegio. Ahora, cuando yo pedí usar el convenio, ahí la embajada me dijo, infelizmente, ahora usted tiene que meterse a un examen igual cualquier brasilero o haber ingresado aquí a alguna universidad. Y yo, por coincidencia, había ingresado a la UNI, a la Universidad de Ingeniería, Nacional de Ingeniería. Entonces, por eso que yo conseguí usar el convenio. ¿Y dónde fuiste a vivir cuando llegaste? Bueno, cuando yo llegué aquí, como le estaba diciendo ahí, ¿no? A Jorge Silva Santisteban, que se graduó el año que yo llegué, porque yo llegué también con una otra chica. Y esta chica parece que la familia de ella conocía a la familia de Jorge. Y ella traía una carta para Jorge. Entonces lo buscamos en la Escuela de Arquitectura. Y ahí, bueno, pues él, muy amable, porque él ya falleció, ahora su viuda, que en aquella época era la bibliotecaria de la Escuela de Arquitectura, ellas se interesaron en buscar un lugar para que nosotros nos hospedásemos. Y ahí entonces encontraron esa casa ahí en la González Díaz, a una cuadra de la escuela, donde ya vivían Caliste y Carlos Castañeda, y justamente habían dos vagas. Y ahí fue donde yo viví el primer año, pero ya en el segundo año alquilé un apartamento y con las amigas, esta otra chica y más una señora que vivía también ahí en la pensión, alquilamos un apartamento. Carmen, y estos tres arquitectos que tú dijiste, San Esteban, Caliste y el otro, Carlos Castañeda. ¿volvieron a Perú? Yo sé que Santisteban ya falleció, tanto así que su viuda ha vuelto aquí, al Brasil. Ella es de Belo Horizonte. Él se fue al Perú. Porque ellos se casaron y se fueron al Perú. Después que Jorge falleció, ella ha regresado aquí. Vive aquí en Belo Horizonte. Ahora, Caliste está en Perú. ¿Ya? Y Carlos Castañeda también está en Perú. Castañeda y Caliste solo no entraron en desde mi época también. Sí, claro, porque ellos, cuando yo llegué, ellos ya estaban entrando al tercer año. Castañeda, siempre nos reuníamos de vez en cuando formamos el Centro de Estudiantes Peruanos. ¿Así? ¿Ah? Nos formamos. Y entonces conoció a Eddie, que también estudió arquitectura, a Maracucho, que lo llamamos Maracucho, ¿no? Era un venezolano. Sí. Ellos vivían en la Avenida Brasil. Castañeda era de Chiclayo, de la familia Castañeda, claro. una familia distinta de Chiclayo, y Caliste era de Lima. Claro. Clodomiro, ¿cómo viniste al Brasil? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo porque terminé mis estudios en Lima, mis estudios secundarios en Lima, en la unidad Melitón Carvajal. Y yo tenía intención de estudiar medicina, pero como yo notaba que en el Perú en la época era así tan difícil, ¿no? Era una universidad así, que había muchos intereses de familias poderosas, empresarios y todo. En aquella época parece que era la única facultad de medicina, ¿no? Solo había San Marcos en Lima y en Arequipa. Por eso pues.
Solo 2 faculdades curso havia. duraba 9 años. Sim. Aí, então, resolvi salir para estudar fora, porque meu sonho era ser médico. Eu me programei, falei, eu vou ser médico em qualquer lugar do mundo, né? Fui trabalhar 2 anos em Chimbote, na planta siderúrgica de Chimbote. Aí, então, reuni muitos dólares para poder eu ir minha meta era ir a Buenos Aires ou a Barcelona naquela época. Aí havia um afilhado do meu pai que chegou a nos visitar e procedia do Rio de Janeiro. A coincidência, sabe? E nos contou que ele estava estudando em Rio, né? E que ganhou uma bolsa. Aí me interessei e fui lá a conversar na embaixada e conversa, tá? Tinha que mostrar currículo, referências, e, né? Até que foi aprovado o meu nome. Aí vim então ao Brasil. Quando cheguei ao Brasil, todo por terra, né? Enfrentando quase uma semana de viagem, viajando en el tren de la muerte, que le llaman. La mayoría viene en ese tren. Fue por Bolivia, entonces. Todo de ómnibus hasta Arequipa, de Arequipa a Puno, de tren, de Arequipa va subindo tren hasta el lago Titicaca. Ahí pega barco para ir a Bolivia, ¿sí? Y de Bolivia fui a Cochabamba, después Santa Cruz. En Santa Cruz peguei el tren que llaman o Tren da Morte, ¿sí? 4 días de viaje hasta la frontera con Brasil, ¿sí? Y ahí peguei ómnibus, ¿sí? Y hasta São Paulo, ¿sí? E foi assim até que cheguei allá e falou, não há vaga mais para bolsistas. Aqui no Rio e em São Paulo já não há mais, já está todo lotado. E me falaram assim, tem 2 vagas em Minas Gerais. Aí, para mim, foi um banho frio, porque naquela época casi não se conhecia Minas Gerais ou outros estados. Naquela época, Brasil era só Rio e São Paulo. Pero hasta hoy, cuando tú dices que vives en el Brasil, te dice, ¿a dónde vives? ¿En São Paulo o en Rio? Hasta hoy. Sim. Então, pois bem, naquela época, primeira vez que escutava Minas Gerais, e quase desisto, e pensei, teria um tempo, me deixa uns 20 minutos, 30 minutos, eu estava já no Ministério da Educação em Rio, porque Brasília ainda estava começando a construir. Exato. Você vê, né? E então pedi um prazo assim de meia hora e parece que providencialmente aí estava um padre franciscano que hasta hoje anotei em minha agenda, Frei Eduardo, né? Que se acercou e me disse, jovem, há alguma coisa que lhe preocupa e eu posso ajudar? Olha só, parece que foi mandado por Deus. E contei, mas não, disse que tem que ir para Minas Gerais, eu não conheço Minas Gerais, é a primeira vez, sei lá o que vai acontecer, e vou pensar, estou desistindo, estou querendo desistir. Aí me falou, se aceita meu conselho, vai para Belo Horizonte, você não vai se arrepender. Olha só, o padre está chateado. Interessante. Interessante, sim, sabe? Aí me deu aquele ar e fui e assinei. Tá?
restava uma vaga só para bolsistas. Sabe? Aí me lembrei de Jaime, do mercado, de Jaime, de doutor, que ele foi meu companheiro de viagem. Falei, essa outra vaga reserva aí para meu colega que me acompanhou na viagem, Jaime Mercado, que está aí, né? O doutor Jaime. Até hoje já está aposentado. Em Rio de Janeiro, los chicos que estaban estudiando en la República de Voluntarios de la Patria ya me dieron la dirección de Rua Sergipe. Pues ahí estaba Ortecho, ¿no? Jaime Reyes, ¿no? Y había unos 4 que ya estaban en años avanzados, ¿no? Y Ortecho ya está casi formando, trabajando, ¿no? ¿Y quién eran estos 4? Rubén Bueno, dentista, né? Ortecho, arquitecto, né? Havia Jaime Reyes também, me parece que era também dentista, e há outros que todavía não me acordo. Aí então chegou a Runátegui, Juan Córdoba também, e eu queria dizer aí a mis compatriotas queridos que están escuchándome, que salieron grandes profesionales de aquí de Belo Horizonte. Arrunátegui fue uno de los mejores cirujanos plásticos que hizo fama aquí en Perú y viajaba a Europa siempre a trabajo. Arrunátegui. Juan Córdoba se formó en cirujano, en neurocirujano. Él hizo fama en Perú, fue a trabajar como director en Cajamarca, dicen que él fue a ser director de la Facultad de Medicina en Cajamarca, ¿tá? Juan Córdoba. Y después regresó, él está en São Paulo, ya desea haber jubilado, ¿ve? Después tenemos José Guevara Quepuy, de Chiclayo, cirujano infantil, que estuvo hasta haciendo posgrado en Francia. ¿No? Y así son, hay otros grandes... Carlos Smith Figueroa también vivió ahí. Sí, Smith Figueroa hizo el primer trasplante cardíaco femenino aquí en el Hospital Felício Rocho. Ah. Exacto. ¿Ya? Entonces, gracias a Dios, nosotros también ayudamos a dar nombre a la enseñanza aquí en Belo Horizonte. Aquí también, mira, ¿No? Mira, y aquí también la gente aquí nos recibió muy bien. Los mineros son muy hospitaleros, nos recibieron muy bien. Yo estoy muy, muy agradecida porque comienza por mis compañeros de la escuela, que me recibieron con los brazos abiertos. La señora donde yo viví el primer año en la pensión, era portugués y ella brasilera, con Asida y Seu Jorge. Me acogieron como si como si fuese una hija. Realmente, aquí en Belo Horizonte, por lo menos las que yo he frecuentado, siempre me han tratado muy bien y yo tengo muy buenas relaciones. Son muy hospitaleros, los mineros de modo general, los que yo conozco y también yo veo para las otras personas que yo veo así que son conocidos, solo que no son amigos, pero todos muy, muy hospitaleros, muy amables. No, ellos son bien discretos, pero son así de corazón. Si ellos te abren los brazos es porque realmente lo están abriendo con el corazón. Yo te digo eso porque realmente yo tengo muchos amigos en todos esos 60 años que yo vivo aquí. Y yo dicen, ¿no? Que la familia uno no escoge, pero los amigos tú escoges y te escogen. Es verdad. De modo que yo en ese sentido, yo lo siento así. Y realmente tengo amigos desde cuando yo llegué hasta hoy. Mis vecinos, mis antiguos vecinos, hasta las empleadas, la faxinera, ¿entendiste?
Sí. Entonces son personas así, de todas las clases, ¿entendiste? Que yo tengo de amigos, gente de la iglesia, ¿entendiste? Entonces yo realmente soy afortunada en ese sentido. ¿No quisiste volver a Perú? ¿Dijiste? ¿No quisiste? No, porque comencé a trabajar, pues no te digo que yo cuando estaba haciendo el segundo año de urbanismo ya comencé a trabajar en arquitectura. Y entonces ya cuando tú comienzas a trabajar, ya viste, ¿no? Tanto así que mira, yo comencé a trabajar con un profesor, que él tenía su escritor, su oficina, ¿no? Su escritorio, y él fue mi profesor en el primer año de arquitectura, de descriptiva, de geometría descriptiva. Y cuando yo me gradué, yo fui, sabía que él tenía su escritorio, le pregunté si él tenía un lugar para yo trabajar. Él me aceptó con los brazos abiertos y ya de cara me puso a trabajar en un proyecto enorme de urbanismo, incluso el plano director de Itavira, ¿ya? No tanto así que lo considero como mi padre profesional, porque yo comencé a trabajar él, y hasta hoy, él tiene 90 y tantos años, y hasta hoy yo digo que él es mi papá profesional. Lorenzo, ¿cómo es tu historia? ¿Ah? Bueno, es muy parecida con la que contaron por ahí. Yo estudiaba en la Universidad de San Marcos en geología y en 6 meses tuvimos 15 días de aula, el resto era... Entonces, la Universidad de San Marcos en 59 y no había perspectiva de terminar ese año. Y ahí conocí una profesora de portugués que la embajada de Brasil había puesto para dar aulas gratuitas de portugués. Y en un lugar cerca de donde yo trabajaba, porque yo trabajaba y estudiaba. Ya, Exacto, porque eran clases gratuitas. ya. Y éramos 8 alumnos que teníamos aulas 3 veces por semana. Y la profesora era una señora cuyo nombre era María José Monteiro Lobato. Ella fue mi profesora, ella fue mi profesora en el Instituto Peruano Brasilero. Oh, qué grande, qué interesante. Oh, mira, qué coincidencia. Monteiro Lobato, Bueno, gran escritor. Y resulta que esa señora tenía 3 primos que estudiaban en la Escuela de Minas de Oro Preto. Ah, ya. Y ahí, como yo estudiaba geología, ella me animó, me dijo, es la escuela muy famosa, es la más famosa de Brasil, la ciudad es una ciudad pequeña, el costo de vida es bajo, los estudiantes viven en repúblicas, y ella me pidió un prospecto de la escuela y que hablaba también de Oro Preto. Ahí bastante, yo fui a la embajada y ya tenía el requisito que exigían que yo tenía que haber ingresado en una universidad en el Perú. Y ahí, como no tenía dinero, mi padre no era una persona de muchas cosas. Y entonces mi hermano, un poquito más viejo que yo, se formaba en odontología. Y como yo tenía un dinero que al salir del trabajo yo iría a recibir y unos ahorros que yo tenía, hice un acuerdo con él. Le compré una unidad dental para que montase su consultorio y él ya comenzó, después que salió de la facultad, con un consultorio montado. Y entonces él me mandaría 1,000 soles por mes a Brasil, que eso equivalía a $37. Sí. Pero en aquella época $37 daba
3.500 cruzeiros, que ya daba para pagar la República, porque hay una cosa, había un restaurante en Oro Preto de la Escuela de Minas del Centro Académico, que Bandejão. pagábamos una miseria. Y cuando llegué no tenía dónde vivir, pero y habían otros estudiantes extranjeros que también no estaban con República. Ahí yo decidí alugar una casa junto con los otros, ¿no? Y al final éramos de 5 nacionalidades: paraguayo, boliviano, peruano, ecuatoriano, brasileros y un nicaragüense. Y ahí, ¿qué nombre vamos a poner la República? Ahí colocamos República ONU. Y ahí estudié, viví en esa república. Cuando me formé, la Petrobras tenía 10 años de formada, de criada, y todos los geólogos eran extranjeros. Por eso se había creado la Facultad de Geología en Brasil, porque Brasil no tenía geólogos. Y la primera turma de geólogos salió en 1960. ¿Sí? Y yo soy de 63. Y entonces contrataron a todos los geólogos. Claro que ni todos quisieron ir, porque yo pedí para ir a Amazonas. Y trabajé 4 años en la región Amazonas. Cuando en la Petrobras el régimen era un poquito fuerte, porque teníamos que pasar en la selva 3 meses y tendríamos 1 mes de huelga, porque era 3 por 1. Y bueno, para mí era una experiencia grande conocer la selva amazónica y trabajar allá. Y entonces por eso que había pedido, pero 4 años después decidí me casar, ¿no? Entonces tenía que salir de allá. En ese entonces también en Río de Janeiro, que era donde funcionaba el Departamento Nacional de Producción Mineral, estaba creando nuevos distritos en el Brasil, porque el Brasil se restringía mucho al litoral, a la región litoránea, y entonces iban a crear el 6º distrito en Goiás. Y ahí acepté ir a Goiás, que era Goiânia, ¿no? Donde iba a ser el distrito, para actuar en todo el centro-oeste, una región inmensa, mayor que el Perú. Tenía en aquel entonces el estado de Goiás, era un solo, no había Tocantins. Mato Grosso era solo Mato Grosso. Y nosotros pegábamos toda esa área inmensa. El 6º distrito del Departamento Nacional de la Producción Mineral decidieron crear una empresa que se llamó Compañía de Pesquisa de Recursos Minerales, que años después se tornó el Servicio Geológico del Brasil. Ah, interesante. ¿Y viviste en Goiânia qué periodo? 31 años. ¿En Goiânia? En Goiânia. Oh, yeah. Claro, era el centro de operaciones, pero yo trabajaba en todo el centro-oeste. ¿Y llegaste cuándo a Goiânia? En 69. 69. Entonces, tu historia casi cruzó con de Clodomiro. Porque, ¿qué pasó cuando formaste, después de formar, Clodomiro? Ah, sí. Cuando yo me gradué en 6º año de medicina, después me casé y unos colegas de Mineiros en Goiás necesitaban de un pediatra y un anestesista. ¿Conoce a cidade de Mineiros? Sí, inclusive ahí encontré con Arunátegui.
Arunátegui trabajaba allá. No, no. ¿Quién trabajar? Arunátegui era el peruano que trabajaba allá en Mineros, era yo. Ah, no es posible. Entonces nosotros nos encontramos. Yo pienso que nos encontramos en esa área, porque inclusive a Petrobras andó sondando allá el río Araguaia atrás de petróleo. De gas. Yo viví en Goiás casi 19 años. Ah, ¿de qué año a cuál? Formé en 63, de 63, ¿no? Hasta después del gobierno militar. Adalí, Adalí, Hoy, ¿y tú quieres vamos a decir, el baluarte de la colonia peruana en Belo Horizonte? más o menos, más o ¿Cómo menos. quedaste por acá? ¿Por qué no volviste a Arequipa? Bueno, por lo siguiente, porque yo luego que, mismo día que me formé, 2 días después tuve que casar, porque ¿Ah? ¿Qué? tuve que casar. Ah, tuve que casar. Fue obligado, ¿no? Y ahí yo no podía salir sin hablar nada porque la tía de él estaba atrás de mí. ¿Te acuerdas, Ah, Lorenzo, Vale. ¿tenía otros peruanos ahí en Ouro Preto en la época? Sí, Jorge Cárdenas. Ah, Jorge Cárdenas se formó en metalurgia. ya. Y Sí, él, en el mismo año que yo me formé, Y él volvió a Perú entonces. volvió al Perú. Y yo encontré con él cuando conmemoramos 50 años de formados. Me reencontré con él después de 50 años. Ah, solo los Oro dos. Preto. Tenía solo los Cárdenas. dos en la época. No, habían otros, Mario Casaverde. Ah, Mario que Casaverde. Que se quedó Sí, por que acá, formó ¿no? él quedó aquí en Brasil. Ya. Y él vive aquí en Belo Horizonte. Sí, yo conozco un hijo de él que es abogado. a la Mario. hija Ah, también. A la hija también. Y también, ¿no? A la Mario. hija también. Hola, Ah. también había en Oro Preto Manuel Montiel, y habían más unos 2 que yo no me acuerdo el nombre. Uno de ellos se casó antes de se formar y volvió al Perú. Pero cuando yo iba de Oro Preto todo mes a Belo Horizonte para cambiar mis $37 por cruceros, yo me hospedaba en la República de Sergipe. Oh, oye, a ver Y que ahí nos conocimos. Claro, probablemente. Lo Yo conoces. conocí a él que está hablando ahí. Ah, ya me conocías. Claro, Lorenzo, ¿él tenía algún apodo? yo no me No, acuerdo si tú estabas en la época del nuevo. 60. ¿Cuándo te formaste? El nuevo. Yo me gradué en 62. Entonces probablemente yo te conocí, porque Porque yo iba desde 60. sí, porque Cárdenas también era amigo de República. No, Ah, Cárdenas se hospedaba en la República de Sergipe. sí, era un hotel gratuito para nosotros. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo de peruano. No, ve que nos conocimos. O sea, tú sabes Claro. que capaz que nos conocimos. Ah, Y- no. La turma de Ouro Preto, todos llegaban allá, ¿no? Cárdenas entonces usaba mucho el teléfono allá, ¿no? Porque él No pagaba, pues. no pagaba nada. Bueno, en la época de ustedes en Belo Horizonte, había la República de Sergipe y habían otras. Tomé de Sí. Sousa. Ah, Sí, Tomé Tomé de de Sousa. Sousa.
Tomé el sol. Sí, En inclusive, la Avenida Brasil también, en la Avenida Brasil. Así. sí, Sí. Smith Figueroa. Smith Sí, Figueroa siempre iba a la República Sergipe. Y ahí sí. conocí él. Ah, ya. Y yo sabía que Figueroa y el hermano de él, que estudiaba ingeniería, parece, eran de Avenida Brasil, de la República de Avenida Brasil. Una cosa que quiero comentarte también, que en aquella época nosotros teníamos mucho apoyo de un cónsul honorario aquí. Ah, tu papá. El Tu doctor papá. él era brasilero, Ya, pero tu papá. era así, es dentista, él era dentista. Y él quería tanto a los peruanos que todos los peruanos cuando teníamos algún problema recorríamos allí y él con toda buena voluntad nos tentaba de ayudar. ¿Cómo Eso era? Adalí sabe ¿Cómo de se eso. llamaba, Carlos? Por lo menos yo sé que en aquella época el doctor Yosafá fue como si fuese un peruano más aquí, de la manera como él siempre nos ayudó a todos. A tu Clodomiro y ¿cómo se llama el otro? Lorenzo, deben Señor Lorenzo. acordar, Sí. ¿no es? ¿Es verdad? Josafat Pena. Yosafá Pena. Ah, tu papá pena. Eso Yo mismo. solo conocía de nombre. Ah. Ya. Él Y apareció. Pero realmente fue realmente una persona que ayudó mucho a los peruanos. Yo sé porque los peruanos, con los que yo conversaba, ellos hablaban mucho, decían Es mucho. muy bueno, era muy bueno. Carmen, ¿cómo Josafá Pena, un brasileño, se aproximó de la comunidad peruana? ¿Tú sabes decir? Bueno, no sé, porque cuando yo llegué, él ya era cónsul honorario. ¿Ya? Y yo justamente supe de él a través de Calistein y de Castañeda y de Carlos. Me dijeron, oye, aquí tenemos un cónsul que no sé qué, me contaron, pues, ¿no? La historia y decían que él realmente siempre ayudó a muchos. No sé si desde cuándo que él era cónsul honorario, no sé. Pero... Yo creo que Ortecho y el grupo de él que estaban adelante de nosotros influenciaron mucho y presentaron el nombre de él para ser cónsul. Eso mismo. Eso. Está bien, Babi. Yo Entonces, creo que inclusive, no sé si Ortecho, parece que até Adalí también ayudó a dar la información y para ser cónsul aquí en Belo Horizonte. Mas era un padre, pues. ¿era un padre? Era un padre para ayudar. Ayudaba a todos. No, Era un padre, sí, era un padre, ya. No era padre así No, de sí. dar bendición. Era un papá de todos. Papá de todos. Adalí, Clodomiro, ¿tienen noticias de ese cónsul? ¿Cómo? ¿Tienen noticias de ese cónsul honorario? De ese señor No, José? el doctor Yosafá ya falleció. Ya falleció. Ya falleció, el doctor Yosafá ya falleció. Pero hace muchos años. Hace muchos años, sí. Claro. Yo solo sé él era muy bueno, o sea, él era muy bueno, muy bueno. Muy. Por eso te digo que era una hospitalidad y él realmente a todos nosotros los peruanos él nos acogió mucho. Yo sé porque lo que me contaron, ¿no? Yo lo conocí a través de referencias, como te digo, de Calistein y de Carlos Castañeda, que vivían ahí en la misma pensión que yo el primer año. Sí. En la época de ustedes, ¿tenía algún grupo de representación de peruanos aquí que no fuera el consulado? Así, un círculo peruano. No, yo sepa, no. Cuando yo llegué la República Sergipe, que era la representante de todo el mundo allá, por causa de Ortecho, por causa de Cholo, no sé cuántos ahí, acuérdate ahí, ellos tenían más autoridad. Entonces, aparentemente, cuando había alguna cosa, iban allá a la República para resolver problemas de ellos, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, yo quería conversar que cuando nos llegamos así en 57, hasta el fin de 57, nos reunimos todos los peruanos y formamos el Centro de Estudiantes Peruanos. ¿Sabes? ¿Así? Que modestamente ellos me eligieron el presidente. ¿Esto Y qué ahí año? entonces, en la época de la independencia, yo requisitaba las emisoras de aquí de Belo Horizonte para hacer una programación por el radio. Y en la época, el secretario de Educación era Tancredo Neves. ¿Sí? ¿Ya? ¿Esto qué año? Sí, y hacíamos números, y hacíamos bailes en el Club Cruzeiro, que ficaba en la Rua da Bahía. ¿Sí? Sí. No sé si a Dalí lembra, mas inclusive también hacíamos piqueniques en una chácara lá que conseguía emprestado, ¿sabe? Para hacer churrascada. Claro. ¿No te acuerdas? Claro, imagínate, el chino, entonces tú mismo íbamos juntos a chupar. Sí. Interesante, muy interesante, ¿vio? Y siempre fuimos bien tratados. Gracias a Dios. Y es verdad que tú trajiste esa fiesta de Halloween aquí a Belo Horizonte, esa moda. Yo lo traje. Sí. Porque cuando estaba en la escuela, mi colega siempre hacían los fines de semana, había el cafecito. Ya, y entonces cuando llegó octubre, yo le digo, oye, ¿ustedes van a conmemorar el Halloween? Y me dijeron, ¿qué es eso? ¿Ya? Ahí les conté que allá había en el Perú, nosotros, el Perú en aquella época era muy americanizado, ¿no? Entonces yo les conté que había allá en el Perú, que había costumbre de celebrar el Halloween, que el baile y les conté cómo era, ¿no? El baile de las brujas, que salían, en fin, les conté cómo era. Y ellos se animaron, solo que ya encima de la hora ya no había cómo organizar. Entonces ellos solo pintaron unos cartaces así, colocaron ahí en el DCE, ¿no? Para conmemorar, y ya al año siguiente ellos resolvieron programar todo, tanto así que el primer baile de la bruja, aquí se llama baile de las brujas, fue en la Escuela de Arquitectura. Después de ahí que pasó a ser moda en Belo Horizonte, el baile de la bruja. Mas nos organizamos todo, incluso exigíamos ropa preta, y no sé si ustedes conocen la Escuela de Arquitectura, que hay para ir al fondo, ahí al jardín, hay una pasarela, así para ir a los elevadores, en fin. Entonces ahí nosotros organizamos, pintamos, forramos con papel negro, los chicos, mis colegas penduraron fíos así como si fuese telas de araña, alguien se puso en un cajón y después de minuto en minuto abría el cajón. Y entonces fue así bien divertido. Yo salí de la escuela en 64, entonces nosotros hicimos esa fiesta. Cuando yo resolví decirles, ¿no? El primer año, el segundo año de facultad, y ahí entonces de ahí para frente, fue ya todos los años lo hacíamos. Mira, en el año 75 creo que fue, Adalí está ahí para confirmarme, formamos el Círculo Peruano de Minas Gerais. Fue en el 75, ¿no? Adalí, no, 75. Sí. 75, pues formamos el Círculo Peruano de Minas Gerais. Y era bueno porque nos reuníamos, hacíamos reuniones. El Pepe, por ejemplo, que ya falleció incluso, él ayudaba mucho. Él vivía en el edificio Panorama, y ahí hacíamos nuestras fiestas. Panorama, y ahí nosotros hacíamos nuestras fiestas, nuestras reuniones, ahí en el salón de fiestas. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Ahí yo solo sé que así pues nos reuníamos en la época de elecciones, también nos reuníamos para hacer la directoría del
del círculo, y yo fui secretaria del Círculo Peruano en varias gestiones, ¿no? Y después ya por problemas de trabajo y todo más, ya yo me alejé. Mira, a ver, ahora, en ese medio tiempo, en el 83, vino un cónsul, que era cónsul mismo, no era honorario, vino del Perú. Ah, ya. Estuvo aquí, pero en aquella época me acuerdo que incluso él trajo gente del Hotel Crillón, hicieron 2 noches de comida peruana ahí en el Hotel Otton y todo más, ¿sabes? Fue muy bueno, reunimos, esa reunión ahí para mostrar también la comida peruana y todo. Él trajo todos los cocineros del Hotel Crillón y todo más, ¿sabes? Pero infelizmente no duró mucho su estada aquí, porque infelizmente él tuvo que renunciar, por motivos que no voy a contar aquí. ¿Se fueron? Después de él, ¿no ha tenido otro cónsul de la No, no tuvo más. No tuvo más. Siempre ha habido cónsul honorario. Incluso una época hubo un empresario que también fue nuestro cónsul honorario. ¿Ya? ¿Quién fue? Yo incluso he sido varias veces presidente de mesa en las elecciones. Y una de las veces que hubo elecciones, ganó. El honorario, él nos ofreció su oficina, su escritorio ahí para las elecciones. Sí. Rodrigo, Sí. te voy a contar más una, ¿ya? Yo he sido miembro del Consejo de Consulta de la Embajada, del Consulado de Río de Janeiro, representando Minas Gerais. Cierto. ¿Qué periodo es? Fue el primer Consejo de Consulta del Consulado de Río de Janeiro, y yo representando Minas Gerais. Todos los meses yo viajaba a Río para las reuniones. Ya. No, Carmen, ¿en qué año fue ese consejo de consulta? Sí. ¿Ah? El consejo de consulta, ¿en qué año fue? Ay, ahora... 78, 79. No, fue por el año 90, ¿no, Carmencita? No, No sé, no me acuerdo 90 y bien. pocos. Fue el año 90, yo me acuerdo. Yo tengo por escrito ahí todo. 90 más o menos, porque yo sé, incluso yo, mira, ¿cómo se dice? Los peruanos aquí que necesitaban de alguna cosa, por ejemplo, yo era el Pombo Correo, yo llevaba los documentos, los pasaportes, ¿entendiste? Porque yo era del Consejo de Consulta, representando Minas Gerais en el Consulado de Río de Janeiro. Bueno, y entonces, cónsules honorarios tuvo Josafá, después de Josafá, no hubo más cónsul honorario hasta que vino ese cónsul. Ya. Y después de él hubo ese empresario que te estoy diciendo. ¿Ya? Y ahora es David. David, bueno. Carmen, ¿te acuerdas en qué año fue ese empresario? ¿Que fue cónsul honorario? No me acuerdo, yo no sé, no me acuerdo. Fue en los años 80 más o menos. Sí, yo sé que, ¿entendiste? 80, que cuando yo llegué aquí, él era ese cónsul. El cónsul estaba en la avenida, cerca de la Escuela de Odontología. En la avenida del Contorno. Enfrente del Colegio Santo Ignacio, al otro lado. Él era cónsul porque la nieta de él, del ingeniero de esa fábrica, la nieta de él era peruana. ¿Ah, sí? El hijo de él era peruano y se fue al Perú como representante. Y ahí él se hizo honorario de Perú. Muy bueno, también ayudó mucho, a mucha gente ayudó. ¿Más? Murió. Se llama Moacelio, creo que se llamaba. Moacelio, ese Moacelio, ese. Marcilio. Moacelio. Moacelio. Él murió. Murió poco tiempo después.
Él no duró mucho tiempo, ¿no? Él iba a todas nuestras fiestas del círculo peruano, iba allá a comer, a tomar su cerveza. Allá, comprende, siempre iba. Él era muy simpático, muy bom y murió. Deje yo preguntar una cosa así más propia de cada uno. Carmen, ¿usted ha casado y ha tenido hijos acá? No, yo soy soltera. ¿Es soltera? Entonces, interesante. Entonces viviste... Oye. No hay parientes tuyos acá, en Brasil. No, mis parientes son mis amigos. Solo. Todos los otros viven en Perú. Sus hermanos. Sí. Interesante. Lorenzo, ¿tú has formado familia acá en Brasil? Sí. Mi familia son mis amigos. Qué bueno. No he formado familia. Qué bueno. Hiciste muchos amigos acá, como te has dicho, ¿no? Sí. Muy bien. Lorenzo, ¿has casado con brasileña? Sí. No. No, Minera. Lorenzo. Yo soy soltera. No, Lorenzo, estoy hablando Lorenzo. Pregunto a Lorenzo. Ya. Yo me casé aquí en Brasil. Ya. Y tuve 3 hijos. 3 hijos. 2 hombres y una mujer. El hombre que era del medio, él falleció en un accidente de carro en Goiás. Sí. Y ese fue el motivo para yo salir de Goiás para Belo Horizonte. Volviste. Porque mi esposa no quería vivir más en Goiás. Y mis 2 hijos, sí. El mayor, él se formó en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Fue colega de Marcos Pontes. Entonces casi se transformó en astronauta también. No, él trabajó en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en varios lugares del mundo. Y ahora está trabajando con Marcos Pontes. Está en Brasilia. En Brasil. Entonces. Interesante. ¿Pero él ingresó a la aeronáutica también o no? No. Él ingresó solo al Instituto Tecnológico. Él es ingeniero mecánico aeronáutico. Muy bien. ¿Y su hija? ¿Vive acá en Belo Horizonte? No, porque ella se formó en biología. Y él estudió doctorado en los Estados Unidos, postdoctorado en España, y ahora está como titular de una universidad de Chile, en la Universidad Católica del Maule, como titular de genómica. Interesante, qué historia bonita. ¿Y su esposa vive acá con él? Ella tiene 2 hijos y mi hijo, que vive en Brasilia, tiene 3 hijos. O sea que yo tengo 5 nietos, no tengo nieta. Y Adalí, ¿y tú tienes cuántos hijos? Un montón, de 3. De 3. Todos dentistas. Todos tus amigos. ¿Y todos dentistas también o no? Fernández, todos dentistas. Es Fernando, Víctor y César. Me acuerdo bien de Fernando, que fue incluso a la casa de mi papá ahí en Buen Despacho. Ellos, en la época, estaba enamorado con una médica que supe que falleció, que es una excelente persona, que era Flor Vallejo. Sí. ¿No? Mas acabó, ¿no? Sí. Muy bien. Oculista. Falleció. Flor Nelly. Sí, una chica muy buena, ¿no? Sí. Él era que me arrumaba los ojos. O que ustedes tienen más, como se dice acá en Brasil, saudade de Perú? ¿Yo? Sí, ¿qué más sienten falta ustedes?
A uno siente falta de la familia, ¿no? Bueno, a mí, yo tengo mis hermanos allá que trabajan, tienen casa, y yo siempre voy allá. Entonces, después que uno tiene raíces aquí y la familia, ¿no? Los hijos ya encaminados, yo tengo más años de Brasil que Perú. Yo también. Claro. También, ¿eh? Sí. Yo también. Entonces, Todos aquí, ¿no? sí. Yo voy al Perú normalmente todos los años casi. Sí. Este año no sé si la cuarentena me va a dejar ir, ¿no? No, Claro. yo había programado este año ir a Lima, pero Pues, desde marzo ya hay cuarentena y no sé cuándo que voy a regresar. Porque el Perú está muy lindo ahora para pasear, estaba, ¿no? Lima está lindo, Lima está lindo. Y yo he visto a través de internet muchos perto de Cusco, en toda la serranía, en el interior, ciudades, valles, campos lindos, ¿no? Quedaría para pasear muy bien. ¿Ya? Tengo mi madre es procedente de Puno. Puno agora es un polo de turismo también. Sí, claro. Y estas son, porque el Perú es muy rico en cultura, ¿no? Claro. En la música. Gastronomía también. Gastronomía. Gastronomía, claro, ¿no? Dejó de ser un país así muy ligado solo también al turismo de Cusco, Machu Picchu, ¿no? Por una época era solo pasaje de Arequipa. No, cambió todo, ¿no? Hoy el norte, comida es Arequipa. Sí, yo estuve ahí el año pasado. Fantástico. Entonces. Me fui al restaurante, comí mucha cosa y después me fui a pasear en el Cañón del Colca. Me pasé muy malo. Uy, qué lindo el Colca. ¿Viste al cóndor? Sí, ¿Viste al cóndor? Lindo. A las 3 de la mañana Hacía mucho frío, ¿no? Sí, hacía mucho frío. Pero es muy bonito. Y el señor Lorenzo, ¿qué que usted siente más falta aquí del Perú? La familia y la comida. Y también he vuelto varias veces a Perú y siempre intentando hacer turismo. Yo vine a conocer Machu Picchu ya cuando estaba aquí en Brasil. Inclusive ya fui como brasilero, porque yo soy naturalizado. Y me falta conocer las ruinas del norte, que ya surgieron después que yo salí de Perú. El Colca vine a conocer en el 97, que cuando estaba comenzando el Colca. Y después volví otra vez. Entonces, siempre que voy allí, intento conocer alguna cosa del pasado que no conocía. Estuve también en las marcas de Nazca, hicimos un sobrevuelo, y siempre que me falta el norte, claro, las ruinas al señor de Zipán, tiene que ir a ver al señor de Zipán. El señor de Zipán, yo vi una muestra en España. Yo estaba en España cuando mi hija estaba haciendo un posgrado y estaba en Alicante. Y estaba haciendo una exposición del señor de Zipán. Y ahí vi la exposición de Zipán, allá en España. Pero usted tiene que ir allá para ver su sitio. El sitio. Claro. Sí, es muy bonito. No, exacto. Y las ruinas. Cada día se encuentran más ruinas de la cultura chimú. Sí, chimú. Exacto. Yo todavía tengo esperanzas de un día ir para allá. Y Vázquez, muy bonito, sí. Con certeza. Y ya tiene infraestructura turística también, ¿eh? Sí, estuve ahí el año pasado.
Yo ya fui algunas veces a Chiclayo y hasta Cajamarca, pero en este año pasado me fui alrededor de Chiclayo, ¿no? Con Sipán, Sicán, Tucube. Y después he venido para La Libertad, para Trujillo, ahí en la región de Chanchan, el complejo del Brujo también, que es muy bonito. Bueno, yo tengo mucho interés en ir a esa región que no conozco. Sí, es fantástico. Y el turismo ya está bien estructurado también. Tiene Eso es lo importante. fácil, ¿no? Porque la primera vez que fui al Colca, solo había un hotel y no había calefacción. Casi morí de frío porque había hasta nieve afuera del hotel. No, en todas las ciudades que tú pases, ahí el Colca es lindo. En Chimbaye, entonces, ahí hay las aguas termales. En Chimbaye, no, en todas esas ciudades que tú pasas, ¿no? Cada iglesia, cada cosa que tú ves allá, ¿eh? Sin duda. No, la segunda vez que fui al Colca ya tenía una infraestructura fantástica, muchos hoteles, restaurantes. Y de la comida, ¿qué más sienten ustedes falta? Yo siento falta de la comida peruana, especialmente la arequipeña, ¿no? Sí. Claro. De camarones. ¿Y usted qué siente más falta al Perú? ¿Qué extraña más? ¿Quién? ¿A Dalí, señora Dalí? Dalí. ¿Señora Dalí? Arequipa, pena de todo, no siento pena de nada, porque en la casa también tú sabes, casi en casa todo el mundo hace comida arequipeña, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces tienes que nos invitar para todos irnos ahí a comer cualquier día, ¿eh? Ya, listo, yo te telefono. Yo lo que siento falta de la comida china, porque aquí los restaurantes chinos es un blefe. ¿Ah, sí? En Arequipa también son buenos. ¿El Macao no te gusta? ¿O no es bien chino? ¿Por qué? El restaurante Macao. El mejor es el Macao. El mejor es el Macao, pero no pues igual que en el Perú la cantidad de restaurantes que hay, la variedad de comida. Pero en fin. Y el Perú hay muchas chifas, ¿no? En cada esquina hay un chifa. Y se fueron creando platos con ingredientes de Perú, ¿no? Entonces ha salido una mixtura muy buena, ¿no? Tú puedes encontrar la fusión, que le dicen la fusión, y también la tradicional, ¿no? Ah, ya. Entonces, depende de dónde vayas y con lo que pidas, ¿no? Yes. Pero realmente ahora también hay una mezcla porque la comida china que nosotros conocemos desde el Perú es la cocina china de Cantón, la cantonesa, la que tú conoces en todo el mundo, la comida en los restaurantes chinos que tú vas en todo el mundo, es la comida cantonesa, la famosa. Pero ahora está habiendo comida pequinesa, comida de Sichuan, de otras ciudades, de otras regiones. Pero la tradicional, la que uno está acostumbrado en el Perú, que es la de Cantón, que fue la que los chinos que llegaron primero al Perú eran de Cantón. Ah, interesante. Los abuelos eran de Cantón incluso. ¿Qué representa, aunque tenga nacido en Perú y ha vivido ahí, qué representa Perú para usted? Alma. Sí. Bueno, a rigor, yo tengo mucho más años de Brasil que de Perú, ¿no? Porque yo vine aquí con 19 años. En realidad, a mi venida a Brasil mudó para mejor mi destino, ¿no? Porque quiera o no quiera, Perú es un país donde hay mucha diferencia de cultura, de raíces, es multinacional, ¿no? Y si uno fue a estudiar la historia primitiva, ¿no? Uno, así como aquí también, hay mucha injusticia social de todo tipo. Entonces, desde que yo vine al Brasil, mi vida mudó para mejor en todo. En todo. Y principalmente me dio la familia que yo tengo, todos están bien encaminados, tanto
Perú quanto Brasil se complementam, né? E é necessário, me gusta que todos aqui tenham raízes também brasileiras e vamos a continuar, né? Estrechando esses laços. Carmen, ¿y qué representa Perú para usted? Carmen. Hoy, ¿Qué representa Perú para usted? pues Perú es mi tierra. Yo tengo, a pesar de seguir las tradiciones chinas, ¿ya? Yo soy peruana. Yo defiendo el Perú, es mi tierra. Yo tengo, respeto todas las tradiciones, la cultura, todo. ¿Entendiste? Entonces, para mí son dos tradiciones. Yo fui criada con toda la tradición china. Sí. Hay cosas que no salen. Fui criada en una familia china y lógicamente en el Perú, he estudiado allá y todo más. Entonces hasta hoy tengo mis amigas de la universidad que cada vez que vamos nos reunimos. Entonces, son las dos cosas, ¿no? No hay, y Brasil porque me acogió, pero como te digo, yo no tengo familia aquí, pero yo respeto las tradiciones, las costumbres, todas de aquí del Brasil también, que es el país que me acogió, incluso ya estoy naturalizada porque yo vivo más tiempo aquí que en el Perú, y por motivo de trabajo yo tuve que naturalizarme, porque yo trabajaba para el Estado. De modo que es eso, el corazón está dividido en tres. China, Perú y Brasil. Muy bueno. Respeto todas las tradiciones, todas las costumbres, en fin. Bueno, yo soy un ser binacional, peruano-brasilero. Claro. Y tengo dos vidas completas. Una estoy terminando de vivir ahora, pero una la viví en el Perú y otra estoy viviendo aquí. Muy bien. Qué bueno. ¿Y a ti, Dalí? Bueno, yo amo mi Perú. Mi Arequipa. Nadie me hace cambiar. Nadie me hace cambiar. Yo respeto y gusto mucho de Brasil, que me acogió hasta ahora y va a continuar todavía, está enterrado. Más como mi Perú, no hay otro, solo Perú. Yo quería apenas desearles unas felices fiestas patrias para todos los peruanos. La misma cosa deseo también a todos. Felices fiestas. Foi um prazer muito grande estar reunido aí com vocês, ¿ya? Porque todos são, vamos a dizer assim, pequenas estrelas de uma constelação, que é a constelação peruana e brasileira. Então, felicidades e muita força e luz para o presente e para o futuro. ¡Arriba Perú! Chao, buenas noches. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Chao, 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 chao.